Hola, se supone que estoy transmitiendo en vivo ya. Si me escuchan, díganme, si no cambio por otro micrófono. No veo el chat, que es lo que me preocupa. Me gustaría ver el chat, a ver. No lo veo. Dentro de un ratito vamos a alargar con la charla. Si les interesa conocer un poco de esta enfermedad, está bueno que se queden y además para prevenir otras, que las medidas de prevención se comparten con la de síndrome urémico. Necesitaría saber si me están escuchando. Están puestos los auriculares, para los saco. Ahí se escucha. Fíjate, estoy sin auriculares. Si se escucha. Si se escucha sin auriculares, mejor. Está puesto al máximo el volumen. Belén, que veo que pusiste se escucha. ¿Ahora se escucha o hace falta que me pongan los auriculares? ¿Se escucha bien? Bueno, bárbaro. Es muy raro hacer una charla sin tener devolución del otro lado, pero bueno, vamos a tratar de hacerla entretenida, de que a ustedes les quede la inquietud de aprender más y que seguramente, si de esta charla alguno, a ver, esperen un ratito, ¿se escucha bien? Gabo, decime si se escucha bien o si me pongo los auriculares. Esa es la pregunta, antes de empezar. ¿Largo así o me pongo los auriculares cerca de la boca? Disculpen. ¿Sigo así, sin auriculares? Esa es la pregunta. ¿Sigo así, se escucha bien? Yo trato de hablar fuerte. ¿O me pongo los auriculares? Ah, bueno, vamos a probar con los auriculares. Una prueba más y largamos. Esperen. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Si se escucha mejor, me dejo esto puesto. Disculpen estos inconvenientes, pero es importante que nos escuchemos, si no va a ser como la propaganda que hice, que era muda. A ver, ahí me dicen. Con auriculares mejor. Bueno, voy a tratar de ponerlo así bien cerca, ahí bien, y hablar fuerte. Cuéntenme, la gente que está en el chat, cómo se escucha, si se escucha bien y largo.
Bueno, perfecto. Bueno, estamos. Bueno, primero agradecer a la Universidad Libre del Ambiente por la invitación y en especial a Gabo Petrone por darme esta oportunidad de estar con todos ustedes hoy para hablar de un tema que en realidad no se habla tanto, sobre todo en esta época de pandemia, que de lo único que se habla es de coronavirus, y no por eso nos tenemos que olvidar que existen enfermedades como síndrome urémico hemolítico, donde Argentina es el país con mayor cantidad de casos en el mundo. Imagínense que de todo el mundo Argentina es el país que más casos tiene en menores de 5 años, de una enfermedad que se puede prevenir. Y vamos a empezar con una historia para ponerlos en contexto. Una historia que es verídica de una nena. Como esta nena, hay montones de nenas que pasaron y niños que pasaron y que pasan día a día por lo mismo. Esta nena se llama Malena y en el 2006 preparaba a su hija para irse de vacaciones con su familia y el día que ya estaban terminando todo, la madre observa que la nena comienza con diarrea, le parece que ve unos hilitos de sangre en esta diarrea, entonces dice, bueno, vamos a ir a comprar la malla al centro, a hacer los últimos preparativos, pero vamos a pasar por tu pediatra. Así comenzó la historia y la niña estuvo 35 días en terapia intensiva, 10 días en coma, y cuando entró caminando, feliz, pensando que al otro día se iba de vacaciones, y salió después de 2 meses de internación con problemas neurológicos, con problemas renales. Gracias a Dios los problemas neurológicos los pudo superar, pero los problemas renales la llevaron que hasta el día de hoy tiene una insuficiencia renal, tiene que tener una dieta especial, ella y toda su familia, obviamente por acompañarla, y de por vida tiene que tener cuidados distintos a los de cualquier chico que no pasa por estas circunstancias. Malena es una chica de una familia como cualquiera de las nuestras, con los padres trabajadores, que los padres conocían las medidas de higiene y que hasta el día de hoy se preguntan cómo hizo para lograr enfermarse de esta enfermedad tan peligrosa que todos los médicos le decían se podía prevenir. Eso es lo más triste y es la culpa que le crea a los padres de saber que una enfermedad tan complicada se puede prevenir con cuestiones muy simples. Entonces, contándoles un poco lo de Malena y poniéndonos hoy a hablar de esta enfermedad, les cuento que el motivo de hablar hoy de esta enfermedad fue porque el mes pasado, el mes de agosto, es el mes de lucha contra la prevención del síndrome urémico hemolítico. Y esto se debe a que hay un pediatra muy famoso que en la década del 60 se llama Carlos Gianantonio y que nació el 19 de agosto y por eso el 19 de agosto es el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, en honor a este pediatra que le dio entidad a esta enfermedad, que fue el primero que empezó a hablar en la década del 60, a fines del 60 no se conocía mucho de esta enfermedad, los pediatras no sabían cómo tratarla, no se sabían cuáles eran las medidas de prevención. Bueno, este pediatra hizo tanto por esta enfermedad que en el país este día se conmemora el Día de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Y este pediatra decía, acompañar siempre, curar tal vez. Por eso yo la charla la cambié y puse, prevenir siempre, curar tal vez. Pensando en que hasta el día de hoy esta enfermedad no tiene cura, no tiene vacuna y la única forma hasta el día de hoy de sobrellevar la enfermedad es con sostén, con diálisis, con internación, con tratamientos, pero de por vida porque deja muchas secuelas. Entonces, hasta que no se descubra una vacuna, ya les voy a contar que hay investigaciones bastante avanzadas de algunos medicamentos que pueden ayudar, pero hasta el día de hoy, una persona que se enferma de esta enfermedad no tiene cura. Bueno, la enfermedad se llama síndrome urémico hemolítico, ¿por qué? Síndrome, porque es una serie de síntomas, de signos que tienen que ver con una insuficiencia renal, porque ataca principalmente al riñón y produce enfermedades que pueden llegar a ser agudas o crónicas. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores y en adolescentes, y la segunda de insuficiencia renal crónica. Es la responsable del 20% de los trasplantes renales
que ocurren en nuestro país. Y ocurren por año 500 de 400 a 500 casos en general. Pero en niños menores de 5 años la tasa es altísima. Es de casi 10 niños cada 100.000 habitantes. Altísima con relación a lo que pasa en otros países. Si bien en otros países del mundo hay brotes muy grandes por esta enfermedad, no pasa lo mismo con los niños como nos está pasando a nosotros en Argentina. Y bueno, tiene que ver con varias cosas de las que vamos a hablar durante la charla. Bueno, ahora, ¿cómo se transmite la enfermedad? Y antes de saber cómo se transmite la enfermedad, perdón, vamos a decir qué es lo que la causa. Ya supimos qué es la enfermedad. Ahora, ¿qué es la causa? La causa una bacteria que se llama Escherichia coli. Pero no cualquier Escherichia coli, porque la Escherichia coli la tenemos la mayoría de nosotros en nuestro tracto digestivo. Pero dentro de la Escherichia coli hay algunas que tienen una toxina que se llama gigatoxina, que forman parte de un grupo que se llama STEC, que son las Escherichia coli peligrosas y son las que causan síndrome urémico hemolítico. En nuestro país, la principal responsable de esta enfermedad es la Escherichia coli O157. Perdón, me están diciendo que hable más cerca. Ahí me lo pongo acá, entonces a lo mejor es más cerca. Esperen un segundo. Esta Escherichia coli, o 157, es la principal Escherichia coli causante de síndrome urémico. Pero hay otros serotipos, como la O111, la O124. Mientras tanto, Gabo, avísame si ahora se escucha mejor. Que también causan enfermedad. Pero en Argentina, el prototipo, es decir, la principal Escherichia coli que causa la enfermedad, es esta, que es la O157. Bueno, esta bacteria está presente en las heces de los animales, sobre todo de los animales bovinos, de las vacas. Principalmente está presente en las heces de las vacas, en el tracto digestivo de las vacas, porque ese es su reservorio, así se llama en biología, al lugar donde vive principalmente en estos patógenos. Este patógeno vive en el tracto digestivo de las vacas, de las ovejas, de las cabras, de los ciervos, también de perros, de gatos. Hay pocos casos, pero también algunas veces las relaciono con animales domésticos, en aves. Pero el reservorio principal, por no decir que es casi el que está en la escena más importante, son las vacas. Y nuestro país produce muchas vacas, es decir, tenemos las vacas nuestras, tienen una prevalencia de esta bacteria en su tracto digestivo de hasta un 50%. ¿Por qué nuestras vacas tienen tanta de esta bacteria y otras vacas de otros países no tanta? Puede deberse al tipo de alimentación que tienen nuestras vacas, a la forma de crianza. El feedlot hace que se las alimente con grandes cantidades de grano en muy poco tiempo, lo que genera una flora que no compite contra esta bacteria, que hace que prevalezca esta bacteria sobre otras, y así es que nuestras vacas la tienen en sus heces, la tienen en su tracto digestivo y la eliminan en sus heces. Entonces, si viven las vacas, el principal momento donde se contaminan los alimentos, porque es a través de los alimentos como la vamos a recibir nosotros, principalmente esta bacteria, es cuando las vacas entran a faena. No sé si alguno de ustedes pudo presenciar una faena de animales, es muy feo, pero aparte de ser muy feo, bueno, yo soy bióloga, así que me toca un poco más que al resto de los comunes, pero en general a todos los humanos nos hace mucho daño ver una faena y ver cómo es, pero en el momento de la faena, cuando se ata la boca y el ano, se le ponen unos precintos para que no haya volcamiento de líquidos de materia fecal sobre la carne, en el momento que se cortan las reses y que se pelan, muchas veces eso no ocurre y hay volcamientos de heces sobre la carne. Entonces ahí es donde se contamina la carne. Pero ¿qué es lo que se contamina? Se contamina la parte de afuera de la carne que va a llegar a nuestra carnicería. Si en una faena donde hubo volcamientos de materia fecal y demás se contamina la carne y la carne llega a nuestra carnicería contaminada con esta bacteria, si nosotros la cocinamos no hay problema porque ya vamos a ver que dentro de las medidas de prevención está la cocción. El problema está cuando si la cocinamos por fuera, porque está en la superficie, la bacteria no entra en la carne,
no tiene una forma de migrar, salvo que con esa carne nosotros elaboremos carne molida, donde ahí todo lo que está por fuera va a contaminar a todo el alimento y ahí no voy a saber dónde está la bacteria. Entonces la cocción de la carne molida tiene que tener un especial cuidado y tiene que ser hasta tal punto de eliminar esta bacteria. Bueno, estábamos en la faena, en el momento que se pela y se corta el animal, que se puede contaminar la carne, pero también se puede contaminar cuando ese animal, pastoreando y en su vida diaria, elimina materia fecal con esta bacteria, contamina cursos de agua, canales, que luego se usan para regar verduras, frutas, y que ahí puede llegar a través de las frutas y de las verduras. También puede contaminar la leche en el momento del ordeñe, el agua de los ríos donde nos bañamos. O sea, puede contaminar distintas cosas. Pero lo que no se tenía en cuenta hasta hace un tiempo y que ahora tiene mucha importancia es que los humanos también la podemos tener en nuestro tracto digestivo y no enfermarnos cuando somos adultos. Entonces nos transformamos en algo que ahora está muy boga, porque todos sabemos qué significa un portador pasivo. O sea, una persona que no tiene síntomas, que la puede eliminar con su materia fecal eh, intermitentemente y que si luego de ir al baño y eliminar esta bacteria no se lava las manos antes de elaborar alimentos, de preparar mamaderas, de manipular chupetes o cualquier otro tipo de alimento, puede transmitir la bacteria y eso se llama transmisión persona a persona. O sea, se la puede transmitir a otra persona porque la dosis infectiva, es decir, la cantidad de bacterias que enferman, es muy baja. Hay otras enfermedades transmitidas por alimento porque esta se la considera una enfermedad transmitida por alimentos. Hay otras enfermedades transmitidas por alimentos, como ustedes habrán sentido hablar, de salmonelas, de estafilococcus aureus, cuyas dosis infectivas, es decir, cuya cantidad de bacteria que enferma a quien se lo come, a ese alimento con esa bacteria, es alta. Es de 10 a la 6, 10 a la 5, es decir, estamos hablando de millones de bacterias. En este caso, con que vos te comas de 10 a 100 bacterias, ya te podés enfermar. Es decir, la dosis infectiva es muy baja. Hagamos una pausa, me tomo un mate. Espero que ustedes también tengan preparado el mate para esta charla. A mí me ayuda para hidratarme y de paso para seguir hablando. Bueno, estábamos en la cadena de transmisión de la bacteria. Cómo se transmite la bacteria a distintos alimentos, agua, cursos de aguas, y cómo así llega a los hombres, cómo llega a los humanos. No quería dejar de decirles que así como esta bacteria que causa una enfermedad transmitida por alimento, y que las enfermedades transmitidas por alimentos son todas las enfermedades que ocurren cuando uno consume un alimento que está contaminado con algún agente, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, o puede ser un compuesto químico, un pesticida, o puede ser que me tomo un producto químico, como puede ser lo que le pasó ustedes saben, a la chica que consumió soda cáustica y que bueno, fue un compuesto químico que también la enfermó. También puede haber productos de latas, vidrios, maderas que me pueden lastimar y también me pueden traer un daño a mi salud, pero las más comunes son las ETAs causadas por bacterias que son más o menos 200, se conocen como 200 ETAs distintas y que esta enfermedad forma parte de una ETA que es endémica en nuestro país y que, les recuerdo, nuestro país es el primer país con cantidad de casos de niños menores de 5 años en el mundo. Bueno, una vez que llega a los alimentos, ¿cómo hacemos para que no llegue a nosotros? Nosotros deberíamos pensar, y siempre que a mí me toca capacitar, por ejemplo, a los choripaneros en el Mundial de Choripán y demás, o a otros manipuladores, empiezo diciendo que ustedes deberían pensar que sus alimentos pueden estar contaminados. O sea, partimos de la base que pueden estar contaminados. ¿Cómo hacemos si está contaminado para que a nosotros no nos enferme? Bueno, no es tan complicado. No es tan complicado y ahora a raíz de todo lo que se está hablando por este virus, del coronavirus, que en realidad
tiene, a diferencia de esta otra enfermedad, que el coronavirus lo causa un virus, y en este caso es una bacteria, o sea, por ahí hay cosas que reaccionan distintas, estos patógenos ante distintos estímulos y demás, pero la forma de prevenirlos muchas veces coincide en algunos aspectos. Por eso ahora está tan que se habla todo el tiempo de lavado de manos, y lavado de manos es algo que venimos nosotros insistiendo hace muchos años en buenas prácticas, porque el lavado de manos previene muchísimas enfermedades, no solamente coronavirus, enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por alimentos, montones de enfermedades que se podrían evitar simplemente con un buen lavado de manos. Con un buen lavado de manos, que no hace falta que se los cuente, porque ahora nos ayudó esta pandemia que no ayuda en casi nada, pero en esto ayudó en que disminuyan los casos de otras enfermedades, porque la gente se está lavando mucho más las manos, aprendió a lavarse las manos, aprendió que no es meter 2 deditos abajo del agua y ya está, que tiene que lavarse con agua y jabón, que tiene que durar un tiempo ese lavado de manos, que bueno, se dice que es el cumpleaños feliz, pero puede ser de 20 segundos para arriba, y lavarse muy bien todas las partes de la mano hasta las muñecas. Bueno, esta es una de las medidas de prevención, el lavado de manos. Me pareció interesante contarles un trabajo que hicimos desde el laboratorio donde yo trabajo, del laboratorio de bromatología de la Municipalidad de Córdoba, de la Dirección de Calidad Alimentaria, donde en el año 2011 investigamos qué hacía la gente cuando iba al baño, después de ir al baño, si se lavaba las manos o no. Fue un trabajo que lo hicimos en todo el Palacio Municipal, desde el planta baja hasta el último piso, y en todos los eventos científicos que hubo en la ciudad de Córdoba ese año. En todos los congresos que tuvieron que ver con medicina, alguien de nosotros iba al evento, y cuando después de una hora de hablar de prevención, de enfermedades y demás, la gente decía, bueno, vamos a hacer un break, pasemos al break, la gente iba al baño y después de ir al baño no se lavaba las manos. En ese trabajo que está publicado y demás, hay un 70% de personas de las que investigamos, que fueron bastantes, fue un N bastante alto, y fue muy parecido en la parte pública que en la parte de los congresos, o sea, no hubo diferencias enormes. O se lavaban mal las manos o no se lavaba directamente. Terminaba el baño, charlabas, las mujeres nos pintamos, nos peinamos, los hombres se miraban al espejo, pero no se lavaban las manos. Es decir, cuando ustedes vayan a cualquier baño público, a un shopping, a un cine, observen qué hace la gente después de ir al baño. Y la conducta de lavado de manos está muy poco incorporada. Yo celebro que desgraciadamente por esta pandemia pudiéramos aprender una práctica tan fácil de hacer y que salva tantas vidas como es lavarnos las manos después de ir al baño. En el caso de esta enfermedad es fundamental lavarse las manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos. Y por supuesto, si manipulo un alimento crudo, que los alimentos crudos, como les dije al principio, pueden llegar a tener una cantidad de bacterias, no solamente esta que causa síndrome urémico, otras. Y si yo después voy a manipular un alimento cocido, debo lavarme las manos. A eso se llama contaminación cruzada, y es la contaminación que hacemos cuando tocamos algo crudo y después tocamos algo cocido. Por ejemplo, cuando utilizamos una tabla para cortar alimentos crudos y después esa misma tabla la utilizamos para cortar lechuga, alimentos que no van a requerir de una cocción posterior, jamón cocido, queso, que van a ir directamente al plato y que no voy a tener forma de eliminar esta bacteria. Las contaminaciones cruzadas muchas veces ocurren en la misma heladera. La misma heladera de nuestra casa puede ser el motivo de contaminar los alimentos, si no sé cómo ubicarlos dentro de la heladera. Fácilmente les voy a dar una regla para que se acuerden. En la heladera todo lo crudo va abajo y todo lo cocido va arriba, para evitar la posibilidad de que lo crudo pueda gotear o pueda contaminar lo cocido si antes no se lo aisló en un recipiente hermético y que no tenga posibilidad de contaminar lo cocido. Es decir, las carnes de pollo, de vaca, de pescado, las verduras, las frutas, todo eso va debajo. Y por encima pongo todo lo cocido, una torta, un lemon pie, unas empanadas cocidas, todo lo que voy a comer directamente y que tal vez le haga una cocción rápida, un recalentamiento,
todo eso no puede estar en contacto con algo crudo, porque yo me puedo haber esmerado muchísimo en hacer un alimento para que quede realmente libre de esta bacteria y de otras, pero si después se contaminó con una bacteria de una carne cruda, todo lo que hice fue en vano. Una pregunta para los asadores, si hay asadores en la sala. Es muy común que ustedes lleven la carne al asador en una bandeja cruda, salada, que se le salaron, le llevan, y luego en la misma bandeja traen lo cocido a la mesa. Eso es una práctica muy común que me ha tocado preguntar en congresos con pediatras y demás, y siempre había alguno que no lo había tenido en cuenta, que esta práctica no se debe hacer y que sería muy fácil prevenir algunas enfermedades si llevo lo crudo, después no traerlo cocido. Otra cosa práctica muy común es comer morcilla que según creemos está cocida. Sí, está cocida cuando se hizo la morcilla, pero cuéntenme dónde guarda la morcilla el carnicero en su carnicería. La guarda en un gancho colgada al lado de otros alimentos que son crudos. Por lo tanto, la morcilla pasa a ser un alimento de riesgo, porque puede estar contaminada como un alimento crudo. Entonces la debo cocinar muy bien antes de consumir. Bueno, dentro de los, digamos, de las medidas de prevención dijimos lavado de manos, por supuesto lavado de utensilios, de mesadas, de tablas, las diluciones que debemos hacer con lavandina para lavar, creo que todo el mundo lo conoce, pero si alguien pregunta puedo recordarles cuáles son las diluciones, son las mismas que se están utilizando ahora para desinfectar superficies, picaportes y demás por lo de este virus que tenemos hoy en nuestro ámbito. Lavado de manos, lavado de utensilios, prevenir la contaminación cruzada, crudo cocido, elegir alimentos seguros. Esto es muy difícil porque es fácil decirlo para mí. Compren alimentos seguros. Ahora, ¿cómo saben ustedes si son seguros? Los alimentos a simple vista muchas veces no muestran que están llenos de bacterias o que tienen alguna bacteria que nos puede enfermar. Bueno, tenemos más chance de comprar alimentos seguros si compramos en establecimientos que son autorizados. Es decir, si no compramos al lado de la ruta, si no nos comemos un choripán a la salida de la cancha, que esas son cosas que se arman en el momento y que no sabemos qué tipo de seguridad nos da. Por lo tanto, comprar en establecimientos habilitados nos da un margen de seguridad. Esos serían alimentos seguros. Tomar agua segura, no ir a un río y porque me pinta que estoy en la naturaleza, voy a tomar porque es agua de una vertiente y tomo. No sé si esa agua está contaminada o no, de cuántos metros entra, con la cantidad de desarrollo urbano que hay hoy en día, no sé qué vertiente de nuestros ríos puede estar libre de patógenos. No sé, tal vez hay, pero convendría que no lo hagamos. Bañarme en lugares contaminados también es un peligro. Bueno, otro es utilizar temperaturas seguras. Si bien las temperaturas lo que hacen a las bacterias, el tiempo y la temperatura, es que con mayor tiempo y a temperaturas que le son óptimas a las bacterias, que son las mismas temperaturas que nos gustan a nosotros, 25, 30 grados, ellas se reproducen muy rápidamente. Es decir, dejar un alimento a temperatura ambiente por más de 2 horas es un riesgo, porque estas bacterias, que pueden ser poquitas y que tal vez esas poquitas no nos enferman, llegan a tener cantidades de bacterias que nos pueden traer enfermedad. Si bien para este tipo de enfermedad, que es síndrome urémico hemolítico, las temperaturas no recobran tanta importancia, porque como les dije al principio, la dosis infectiva es muy baja, entonces en realidad si un alimento tiene muy pocas bacterias, por supuesto si voy a comer más dosis infectiva, más bacterias, voy a enfermar a lo mejor peor, pero no sería tanta importancia como las otras medidas que le estoy diciendo. Y la principal, que sería cocinar muy bien los alimentos. Cocinar muy bien hasta que no existan jugos rosados. Cocinar muy bien hasta 71 grados, se dice, pero no todos tenemos un termómetro en la cocina para medir cuál es la temperatura del centro geométrico de lo que estoy por consumir. Porque no es la temperatura del exterior, es la temperatura del centro geométrico, del centro de todos los centros. Ahí tienen que llegar los 71 grados para que yo sepa que esta bacteria se ha destruido, porque esta bacteria se muere a temperatura de cocción. Es decir, cocinar muy bien los alimentos, sobre todo los alimentos
elaborados en bases a carne picada. Esos son los de especial cuidado. Por ejemplo, hamburguesas, albóndigas, canelones. Todos esos alimentos tienen que tener una cocción especial porque la bacteria estaba en la superficie y en el momento de picarla se metió adentro del alimento, entonces tenemos que cocinar bien todo ese alimento para evitar enfermarnos de esta enfermedad. Bueno, las medidas de prevención, como verán, son muy simples. Hay otras, como son, por ejemplo, que los niños, cuando concurren a, por ejemplo, a una granja educativa y demás, no ordeñen, no los pongan. Hubo casos que estuvieron relacionados con niños que si bien estaba, por ejemplo, les cuento un caso que fue muy famoso acá en Córdoba hace muchos años, de una granja que está espectacular, una granja muy conocida, donde los niños iban con los colegios y las maestras no les dejaban comer nada hasta el momento donde se lavaban las manos y luego comían los chicos al final del recorrido. Y en el recorrido los niños ordeñaban vacas, tocaban animales y demás. Pero lo que no habían tenido en cuenta, que los niños no comen cuando la maestra le dice. Los niños comen durante todo el paseo, porque en el bolsillito tienen caramelitos, tienen chisitos, qué sé yo, tutucas. Entonces, un niño que tuvo síndrome urémico, si bien no tenemos la certeza que puede haber sido ahí, tenemos mucha chance que se puede haber enfermado por haber ido a una granja y porque haber consumido alimentos luego de haber ordeñado. Entonces, en ese momento se les pidió, se les aconsejó a las granjas y demás que no se les permitiera a los niños que ordeñaran. Otra forma de contraer la enfermedad puede ser por bañarse en lugares contaminados, en piletas contaminadas, en piletines. Por eso en Córdoba está prohibido que las guarderías tengan piletines para el verano, a raíz de que hubo un brote muy importante en la ciudad de Paraná hace unos años, donde varios niños que iban a una guardería y que se bañaban en ese piletín, evidentemente el agua se contaminó porque hubo a lo mejor alguna eliminación discreta sin una incontinencia de algún niño que contaminó el agua, y los niños que cuando están en el agua por ahí toman agua y demás, hubo un brote donde hubo varios chicos que se enfermaron en esa guardería. Bueno, otra de las medidas de prevención sería consumir lácteos y jugos pasteurizados. Si bien en nuestro país es prácticamente imposible que se consuman lácteos que no sean pasteurizados, aún en algunos lugares del campo, yo soy del interior y sé que es así, se sigue creyendo que la leche es más sana y mejor si uno la toma al pie de la vaca. Y hoy en día no debería ser algo aconsejado porque no solamente te podés enfermar de esto, sino de otras cosas. Todas estas medidas de prevención son especial cuidado para los niños, especial cuidado para los niños, pero que como les dije al principio, los adultos podemos ser portadores y eliminar la bacteria esporádicamente cuando vamos al baño durante algunas semanas sin tener síntomas. Si nosotros nos contaminamos con esta bacteria y no nos damos cuenta y la estamos eliminando cuando vamos al baño y no nos lavamos la mano y luego preparamos alimentos, podemos ser nosotros quienes enfermamos a nuestros niños. Entonces tengamos especial cuidado no solamente para que no se enfermen los niños, sino también los adultos. Es decir, estas medidas de prevención deberían ser también para todos los adultos responsables que tienen a su cuidado niños y por supuesto también a ancianos que son susceptibles, embarazadas. Ustedes saben que para que una persona se enferme se tienen que dar varias cosas, o sea, no se enferma quien quiere, sino quien puede. Es lo mismo que está ocurriendo ahora con esta pandemia. O sea, esta tríada que es el agente, el huésped y el ambiente, tienen que actuar al mismo tiempo para que una persona se enferme. Y el huésped, en este caso, susceptible, que es el niño, es el que es de especial cuidado para esta enfermedad. Pero les cuento que en Córdoba este año, a esta semana epidemiológica, el año en epidemiología se divide en semanas epidemiológicas. La semana por la que estamos transitando ahora, creo que es la semana 34, si mal no recuerdo. El año pasado, para esta altura, teníamos, creo que 9 casos de síndrome urémico. Y actualmente en Capital tenemos 6 casos. En provincia pasa más o menos parecido. A ver, yo tenía los datos, no quiero hablar de datos que no sean reales, pero sí, en provincia había 19, tenemos 19 hoy en día,
y había 23 el año pasado para esta altura. Es decir, tenemos un 30% menos de casos de síndrome urémico. Y esto sin duda se debe a las medidas de prevención de higiene que hemos implementado a raíz de este coronavirus, que hace que todos nos lavemos las manos y nos lavemos muchas veces las manos y nos lavemos bien las manos. Entonces, esto ha ayudado a que bajemos la tasa de incidencia, por lo menos hasta ahora. Hay que ver qué ocurre cuando finalice el año, pero hasta ahora hemos bajado bastante la cantidad de casos y eso nos alegra muchísimo. Les quería contar que para esta enfermedad no existe una vacuna, no existe un tratamiento, solamente un tratamiento de sostén, porque los niños que tienen síndrome urémico, muchos son dializados, se les pone un catéter y están en diálisis varios días, muchas veces en terapia intensiva, pero hay una luz en el camino, que es un suero con una antitoxina que se está haciendo acá en Argentina. Hay un laboratorio que está muy adelantado, está en una fase muy adelantada del desarrollo de esta investigación, que está junto con la Academia de Ciencias, con el CONICET y con este laboratorio, y que funciona parecido a lo que son los sueros antiofídicos. Bueno, son sueros que se aplican, pero una vez que el niño ya tiene la bacteria en su cuerpo. Es decir, si bien es una gran ayuda, va a ser para que los niños no lleguen a desarrollar la enfermedad, una vez que tienen la bacteria en su cuerpo, no desarrollen el síndrome urémico, porque de cada 10 niños que tienen la bacteria, tal vez 1 o 2 desarrollan síndrome urémico. Entonces, a lo mejor si le damos este suero, prevenimos que la bacteria actúe sobre los riñones, provoque este daño que muchas veces es irreversible y que lleva hasta el trasplante renal, y entonces es una luz en el camino. Si bien no es la solución hoy en día, puede llegar a ser la solución el día de mañana. Los tratamientos con antibióticos están contraindicados porque muchas veces cuando se da antibiótico es al revés, o sea, la enfermedad dura más tiempo y puede tener complicaciones, así que no sería indicado el tratamiento con antibióticos. Bueno, yo creo que de la enfermedad hablé casi todo lo que tenía que hablar. Me gustaría saber si hay preguntas. Mientras veo si hay preguntas, veo si hay algo que pueda ayudarles a contar, o sea, obviamente contarles que los escenarios de riesgo donde se trabaja a nivel público para evitar que lleguen los consumidores esta bacteria son principalmente las carnicerías. Se trabaja mucho con los carniceros y con las carnicerías, tratando de educarlos, de explicarles cómo tienen que limpiar la máquina picadora, que no usen el trapo de carnicero tan común, porque también hubo varios casos de síndrome urémico y hay en la bibliografía de familias de carniceros. Es muy común, ustedes vieron que el carnicero cuando está, la carnicería muchas veces está en su casa y entonces a lo mejor está en la carnicería y se va a la cocina a tomar un mate, se va y a lo mejor alza a su bebé, a lo mejor tiene contacto con menores y muchas veces puede ser quien transmite esta enfermedad. Esta es una enfermedad que causa mucha culpa a las familias porque empiezan a pensar que en qué se equivocaron y muchas veces no encuentran en qué se equivocaron, no encuentran. Hasta hace un tiempo se la relacionaba directamente con el consumo de hamburguesas de cadenas rápidas, porque así es como nació los primeros brotes en otras partes del mundo. Actualmente, si bien tiene riesgo el consumo de hamburguesas y de alimentos a base de carne molida, estas grandes hamburgueserías tienen sistemas de cocción que están estandarizados y que brindan seguridad. O sea, realmente hoy en día tienen muchos cuidados que a lo mejor no tienen otros en el hogar o otros lugares más chiquitos. Ellos como saben que que están elaborando un alimento de riesgo y que al público que va dirigido justamente es el público que mayormente se puede enfermar, tienen cuidados especiales y que así tratan de utilizarlos y gracias a Dios no tenemos casos relacionados con estas cadenas desde hace bastante tiempo. Otro escenario de riesgo son las guarderías. Nosotros durante estos últimos años trabajamos mucho con las maestras de jardines maternales, tanto privados como públicos, tratando de contarles qué es la enfermedad, de contarles que los cambiadores de pañales de los niños no tienen que estar en la misma mesa donde después los niños comen, tienen que estar en el baño,
y que las maestras cuando cambian los pañales tienen que lavarse las manos, y que dónde se guardan estos pañales luego de que se tiran, cómo guardan las mamaderas, cómo preparan las mamaderas. Se trabajó mucho en este escenario porque creemos que es otro escenario de riesgo muy importante. Hay muchos escenarios de riesgo hoy en día para trabajar. Pasa que la pandemia esta que nos está afectando ha hecho que todas las otras enfermedades queden en stand-by para el común de la gente, pero no quiere decir que se sigan enfermando. Hay otras malenas, como las que les conté al principio, que se enfermaron en estas semanas, en estos meses, en Argentina, y que tal vez su familia hoy en día está pasando por momentos de angustia, por momentos de temor, de saber que esta enfermedad les va a cambiar la vida, no solamente a sus hijos, sino de por vida, porque esta enfermedad trae secuelas que hacen que uno tenga que tener una dieta con muy bajo contenido de sodio y con otras especificaciones durante toda la vida, que tal vez lleguen al trasplante renal y que por lo tanto tener un niño con el cual tengo que llevar una dieta equilibrada durante toda una vida significa que mi familia también va a cambiar la forma de cocinar porque se va a tener que adecuar a la dieta de nuestros hijos. Bueno, no veo ninguna pregunta. A ver. Acá veo Mario que dice que cambia la carne de arriba hacia abajo. Sí, hay gente que le da poca importancia, pero muchas de las enfermedades transmitidas por alimento ocurren por el mal manejo de, de cómo ubicamos los alimentos en la heladera. Acá me preguntan del alcohol en gel es efectivo. Sí es efectivo, pero no reemplaza el lavado de manos. El alcohol en gel sirve para cuando uno no está en el hogar y no tiene posibilidades de lavarse las manos. El lavado de manos con agua y jabón no se reemplaza por nada. Así que está muy bueno lavarse bien las manos y aprender a hacerlo. A ver si hay alguna otra pregunta. Disculpen, miro acá. Bueno, me parece que no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco que un día frío y una mañana como hoy me hayan acompañado. Para mí es un honor haber estado con todos ustedes. Y si ojalá de esta charla se llevan algo, para mí va a ser muy importante si pueden prevenir alguna enfermedad en su familia o en otras familias. Así que les quiero agradecer a todos, en especial a Gabriel, que fue quien me invitó a la charla, y a la Universidad Libre del Ambiente. Estoy a su disposición. Cualquier cosa se comunican con la universidad si quieren contactarse conmigo para alguna otra cosa que necesiten. Les mando un beso a todos y hasta la próxima.